El jefe de la mafia controlaba toda la ciudad, pero en Nochevieja no pudo conseguir ni una sola mesa. Entonces una madre soltera en apuros le hizo señas para que se sentara con ella. Lo que ella no sabía era que ese acto de bondad le haría renunciar a su imperio para protegerla. A Marco Duca nunca le habían dicho que no en 17 años. Esa noche lo había oído 6 veces. Lo siento, señor. Estamos completos. La recepcionista de Marcelos no lo reconoció. Su sonrisa era profesionalmente apologética, nada más. Marco se quedó de pie con su abrigo milenario, la nieve derritiéndose sobre sus hombros, y sintió algo que no había experimentado desde los 19 años. Rechazo. Compruébelo de nuevo, dijo en voz baja. Ya lo ha hecho. Su dedo manicurado se deslizó por la pantalla de la tableta. Me temo que no. Lo entiendo, dijo Marco antes de que ella pudiera terminar. Afuera su chofer esperaba junto al Mercedes negro, con el motor en marcha. Marco le hizo un gesto para que se marchara y empezó a caminar. Sexto restaurante, sexto rechazo. No tenía que ser así. El poder significaba opciones. El poder significaba la mejor mesa, el mejor vino, que el chef saliera personalmente a estrecharte la mano. Pero, al parecer, el poder no significaba gran cosa cuando se olvidaba de hacer una reserva en Nochevieja y su asistente había dimitido 3 días antes después de que su hija viera algo que no debía. Marco se ajustó el abrigo. La ciudad brillaba a su alrededor. Las parejas pasaban vestidas de fiesta, riendo, embriagadas por las posibilidades. En algún lugar lejano alguien ya estaba lanzando fuegos artificiales. Ilegal, pero ¿a quién le importaba? Era casi medianoche. Su teléfono vibró. Lo ignoró. Probablemente era Vincent, preguntándose dónde estaba. La reunión familiar en el almacén podía esperar. Siempre lo hacía. Hacer negocios en Nochevieja daba mala suerte. De todos modos, Marco giró por la séptima calle, alejándose del distrito de los restaurantes. Su estómago rugió. ¿Cuándo fue la última vez que sintió hambre de verdad? Sus comidas llegaban a horas fijas, preparadas por otra persona, y las comía mientras leía informes o atendía llamadas. La comida era combustible, pero esa noche el combustible le apetecía. Vio un pequeño local encajado entre una zapatería cerrada y una lavandería. El restaurante The Rose. El letrero de neón parpadeaba. La R apenas se mantenía. A través de la ventana empañada, pudo ver que estaba casi vacío. Perfecto. Marco empujó la puerta. Sonó una campana. El calor lo envolvió de inmediato, junto con el aroma del café y algo frito. Detrás del mostrador, una mujer mayor con cabello gris y ojos cansados levantó la vista de su crucigrama. La cocina está a punto de cerrar. Cariño, dijo. Solo necesito algo sencillo, dijo Marco acercándose al mostrador. Lo que sea, Chi. Ella lo observó por un momento. El abrigo caro, el reloj, su porte. Luego se encogió de hombros. Hamburguesa y papas fritas. De acuerdo. Perfecto. Siéntate, te lo traeré. Marco echó un vistazo al restaurante. Un anciano tomaba café en la mesa de la esquina. 2 adolescentes compartían un batido cerca de la ventana, ajenos a todo lo que les rodeaba. Y al fondo, parcialmente ocultas por una viga de soporte, había una mujer y una niña pequeña. Todas las demás mesas tenían al menos una silla vacía, excepto la suya. Marco eligió una mesa para 2 cerca de la ventana y se sentó de espaldas a la pared. Viejas costumbres. La camarera, Rosa, le trajo agua sin preguntar. 10 minutos para la hamburguesa. Marco Nadit miró su teléfono. 11:47 p.m. Faltaban 13 minutos para el año nuevo. Vincent había llamado 2 veces más. Marcos silenció el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Disculpe. Levantó la vista.
La mujer de la mesa del fondo estaba a unos metros de distancia, con una mano apoyada en el hombro de su hija. Era más joven de lo que él pensaba, tal vez 30 años, con el pelo oscuro recogido en una práctica coleta. Su abrigo era fino, con un parche en un codo. La niña que estaba a su lado no podía tener más de 7 años y sostenía un conejo de peluche gastado. «Siento molestarle», dijo la mujer, «pero me he dado cuenta de que está comiendo solo». Y dudó, luego señaló hacia el fondo. «Tenemos más sitio en nuestra mesa si quiere unirse a nosotros para la cuenta atrás». «Me parece triste. Comer solo en Nochevieja». Marco la miró fijamente. En su mundo, la gente no se le acercaba. Esperaban a que los llamara. Calculaban cada palabra. Esta mujer lo miraba con simple amabilidad. Nada más. «No quiero entrometerme», se oyó decir. «No lo estás haciendo». Ella sonrió. La sonrisa le llegó a los ojos. «Soy Ana, ella es Sophie». La niña saludó tímidamente con la mano. Marco se levantó. Marco la siguió hasta la mesa del fondo y se sentó frente a Ana, mientras Sophie se acomodaba en el asiento junto a su madre. En la mesa quedaban restos de sándwiches de queso fundido y sopa de tomate. Un presupuesto reducido, administrado con cuidado. «Siempre salimos en Nochevieja», explicó Ana, captando su mirada. «Es nuestra tradición». El padre de Sophie hizo una pausa. «Ahora solo somos nosotras, pero mantenemos la tradición». «Qué bonito», dijo Marco, y lo decía en serio. Rosa apareció con su hamburguesa y arqueó una ceja al ver la nueva disposición de los asientos. Dejó el plato sin hacer ningún comentario. «¿Quieres un poco?» Marco empujó las patatas fritas hacia el centro de la mesa. Sophie abrió mucho los ojos, pero miró primero a su madre. «Ya hemos comido», dijo Ana con delicadeza. «No puedo terminarlas». Marco cogió una patata frita y acercó la cesta a Sophie. «No me gustaría que se echaran a perder». Ana dudó y luego asintió. La pequeña mano de Sophie se lanzó rápidamente y cogió una patata frita con la precisión de alguien que entiende el valor de la comida. «¿Qué te trae por Roses en Nochevieja?», preguntó Ana. «No he encontrado mesa en ningún otro sitio», respondió ella riendo. «Bienvenida al club, aunque creo que nuestras razones son diferentes. Quizá no tan diferentes como crees». Entablaron una conversación fluida. Ana tenía 2 trabajos: turnos de mañana en la lavandería de un hospital y tardes en un centro de atención telefónica. Sophie estaba en segundo curso. Le encantaba dibujar y odiaba las matemáticas. Vivían a 4 manzanas de distancia. El restaurante era su capricho. Una vez al mes, a veces menos. Marco escuchaba. No hablaba de sí mismo. ¿Qué iba a decir? «Dirijo la mayor organización criminal de la ciudad. He ordenado cosas que no te puedes imaginar. La gente me teme tanto que ni siquiera me miran a los ojos. En cambio, hizo preguntas sobre la asignatura favorita de Sophie, el arte, sobre la ciudad natal de Ana, un pequeño lugar al norte del estado que ya no existe, sobre el conejo de peluche, Mr. Hopscotch, un regalo de la abuela de Sophie. Rosa encendió el pequeño televisor que había detrás de la barra. Times Square llenaba la pantalla. La bola descendía lentamente. «Un minuto», gritó alguien desde la parte delantera. Ana miró su reloj, un reloj digital barato que había visto mejores tiempos. «Pide un deseo, pequeña». Sophie cerró los ojos con fuerza, moviendo los labios en silencio. Marco las observaba. Madre e hija, cogidas de la mano al otro lado de la mesa, esperando algo mejor. ¿Cuándo fue la última vez que él esperó algo? ¿Cuándo dejó de creer en los deseos? Comenzó la cuenta atrás. 10, 9, 8. Ana abrió los ojos y vio que Marco las miraba. No apartó la mirada. Él tampoco. 3, 2, 1.
Feliz Año Nuevo. Los fuegos artificiales estallaron fuera. Los adolescentes se besaron. El anciano levantó su taza de café sin dirigirse a nadie en particular. Feliz Año Nuevo, dijo Ana en voz baja. Feliz Año Nuevo, respondió Marco. Y por primera vez en 17 años, Marco Duca sintió algo que no podía nombrar. Algo que no tenía nada que ver con el poder, el control o el respeto ganado a través del miedo. Se sentía como un hombre cualquiera, compartiendo mesa con desconocidos que no sabían que su nombre significaba peligro. Sophie bostezó y Ana se rió. Es hora de llevarte a casa, dormilón. Marco se levantó cuando ellas lo hicieron. Anticuado, habría dicho su madre. Gracias por la compañía, dijo Ana. Ha sido agradable no estar sola. Gracias por invitarme. Se abrigaron con sus finos abrigos. Marco las vio marcharse. La mano de Sophie y el señor Hopscotch de Ana bajo el brazo. Rosa vino a recoger la mesa. No has tocado tu hamburguesa. Marco bajó la mirada. Ella tenía razón. No había reembolsos, pero su voz era amable. Esas dos vienen una vez al mes, como un reloj. Ana siempre pide lo más barato y se asegura de que Sophie coma primero. Rosa recogió los platos, muy amable por compartir esas patatas fritas. Marco dejó un billete de $100 debajo de su vaso de agua. Afuera, su teléfono mostraba 23 llamadas perdidas. Pero, por primera vez en años, Marco Duca caminó lentamente hacia su casa, con las manos en los bolsillos, mirando cómo caía la nieve, sintiéndose casi humano. Casi. Marco no fue a casa. Se encontró caminando las mismas 4 cuadras que Ana y Sofía, manteniendo una distancia prudente, sin seguirlas, solo asegurándose de que llegaran a casa sanas y salvas. Las calles estaban llenas de ruido y celebración. La gente salía de los bares, los petardos estallaban en los callejones. Era peligroso para una mujer y una niña solas. Las vio entrar en un estrecho edificio de apartamentos con la pintura descascarillada y el interfono roto. La puerta no cerraba bien. Marco tomó nota mentalmente y luego se detuvo. ¿Qué iba a hacer? ¿Hacer que alguien arreglara la seguridad de un edificio cualquiera? Sí. Una voz en su cabeza respondió. Eso es exactamente lo que vas a hacer. Partó ese pensamiento y se dirigió hacia su ático en el lado este. El portero lo saludó con su habitual discreción. El ascensor subió en silencio. Su apartamento lo esperaba. 3,000 pies cuadrados de mármol y cuero y ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Vacío. Siempre vacío. Marcos se sirvió un whisky. No iba a beber y se quedó de pie junto a la ventana. Abajo la ciudad brillaba. En algún lugar, Ana probablemente estaba acostando a Sophie, leyéndole un cuento y dándole un beso en la frente para darle las buenas noches. Cosas sencillas, cosas normales, cosas que Marco nunca tendría. Sonó su teléfono. Era Vincent otra vez. ¿Dónde demonios estabas? La voz de Vincent era tensa. Tuvimos un problema, ocúpate de ello. Lo hice. Pero Marco, no puedes desaparecer en Nochevieja. La gente se da cuenta. Hablan, que hablen. Silencio al otro lado de la línea. ¿Estás bien, jefe? Bien. ¿Cuál era la situación? Vincent le explicó algo sobre un envío y un desacuerdo con los rusos. Marco escuchó con media atención, dando órdenes automáticamente. Las palabras le salían con facilidad. Siempre lo hacían. Era el idioma que hablaba con fluidez. Violencia, negociación, control. Pero su mente seguía en aquella cafetería. Parece triste comer solo en Nochevieja. ¿Cuándo le había importado a alguien si estaba triste? Marco, ¿estás ahí? Ocúpate de los rusos como siempre. Me voy a la cama. Colgó antes de que Vincent pudiera responder. Pero Marco no se fue a la cama. Se quedó de pie junto a la ventana hasta el amanecer,
viendo las luces parpadear por toda la ciudad, preguntándose cuál de ellas pertenecía a un apartamento pequeño con una madre soltera y una niña a la que le encantaba dibujar, preguntándose qué habrían deseado a medianoche. A varias manzanas de distancia, Ana cerró la puerta de su apartamento y comprobó 2 veces el pestillo. El edificio no era seguro, pero era lo que podían permitirse. Apenas. Sophie ya dormía en el sofá, su único sofá, que se convertía en su única cama. Ana la cubrió con una colcha que había hecho su madre, lo único bonito que habían traído de su antigua vida. Se preparó un té con una bolsita reutilizada y se sentó en la silla de la cocina, la que no se tambaleaba. Afuera, la gente seguía celebrando. Ana sintió el peso familiar de otro año más sobre sus hombros. Un año más de apenas sobrevivir. Un año más de sonreír a Sophie, fingiendo que todo iba bien. Pero esta noche había sido diferente. Ese hombre, Marco, parecía tan perdido allí de pie en la cafetería, tan fuera de lugar con su ropa cara. Ana reconocía esa mirada. La había visto en su propio espejo muchas veces. Soledad. No importaba cuánto dinero tuvieras. Sin embargo, había sido amable, gentil con Sophie. La forma en que había empujado esas patatas fritas por la mesa, fingiendo que no podía terminarlas. Ana había visto el cálculo en sus ojos, asegurándose de que Sophie pudiera aceptarlas sin que pareciera caridad. La mayoría de la gente no pensaba así. Bebió un sorbo de su té flojo y tomó su propia resolución de año nuevo, la misma que el año pasado. Seguir adelante por Sophie, siempre por Sophie. El radiador hacía ruido, pero no producía calor. Ana se ajustó el cardigan. El casero había prometido arreglarlo antes del invierno. Eso fue hace 3 meses. Volvió a pensar en Marco y se preguntó brevemente cómo sería su vida. Probablemente apartamentos cálidos y comidas que no procedían de la sección de descuentos. Pero él también había estado solo. Quizás el dinero no lo podía comprar todo. Ana terminó su té y se metió con cuidado en la cama junto a Sophie, tratando de no despertarla. Sophie se movió, agarrando con más fuerza al señor Hopscotch. «Mamá», murmuró, todavía medio dormida. «Estoy aquí, cariño. ¿Has pedido un deseo?» Ana le alisó el pelo a Sophie. «Sí, yo también. Deseé». Sophie bostezó. «Deseé que no tuvieras que estar tan cansada». Ana se le hizo un nudo en la garganta. Acercó a Sophie hacia sí. «Es un deseo muy bonito». «¿Qué deseaste tú?», Ana lo pensó. Había deseado lo mismo que siempre deseaba. Suficiente. Suficiente dinero. Suficiente tiempo. Suficiente fuerza para seguir protegiendo a esa personita perfecta que confiaba plenamente en ella. Pero dijo, «Deseé que fuéramos felices». Y lo somos, ¿no? Sophie asintió con la cabeza contra su hombro. «Sí, esta noche ha sido divertida». Ese hombre era agradable. Lo era. ¿Crees que lo volveremos a ver? Ana pensó en el reloj caro, el abrigo a medida, la forma en que se comportaba como alguien importante. Sus mundos se habían solapado durante 1 hora en una cafetería, en una noche del año en la que todo parecía posible. Probablemente no, cariño. Pero no pasa nada. Algunas personas solo están destinadas a estar en nuestras vidas durante un tiempo. Sophie aceptó esto con la sabiduría infantil y volvió a dormirse. Pero Ana se quedó despierta, escuchando cómo el edificio se asentaba y crujía a su alrededor, preguntándose por el hombre triste que no había conseguido mesa en Nochevieja, preguntándose si habría llegado bien a casa, preguntándose si tendría a alguien esperándole. Marco se despertó a las 6, como siempre. Su cuerpo no entendía los días festivos. El ático estaba en silencio, salvo por el zumbido del sistema de climatización, que mantenía una temperatura perfecta de 21 de Gallo Codex. Su cama tenía sábanas de algodón egipcio, tamaño California King,
y un colchón que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Había dormido 4 horas y se despertó sintiéndose como si no hubiera dormido nada. Preparó un espresso en su máquina italiana importada y se paró de nuevo junto a la ventana. Era año nuevo. La ciudad parecía resacosa. Las calles estaban tranquilas y el confeti se esparcía como sueños abandonados. Su teléfono mostraba 37 mensajes. Los ignoró todos. En cambio, Marco hizo algo que no había hecho en años. Se preparó el desayuno. Huevos revueltos ligeramente quemados. Tostadas demasiado oscuras por un lado. Café que era demasiado fuerte incluso para él. Sabía mejor que cualquier cosa que su chef privado hubiera preparado jamás. Comió de pie en la isla de la cocina y cuando terminó, no supo qué hacer con la sartén sucia. ¿Dónde iba? En ese gran electrodoméstico, el lavavajillas. La miró fijamente durante un minuto antes de dejarla en el fregadero. Alguien se encargaría de ella. Siempre había alguien que se encargaba. Marco se duchó, se vistió con ropa informal que aún así le costó una fortuna y se dio cuenta de que no tenía ningún sitio a donde ir. No tenía reuniones el día de Año Nuevo, ni obligaciones, solo horas vacías por delante. Pensó en las palabras de Ana. Le pareció triste. Comer solo en Nochevieja. ¿Y qué hay de comer solo todos los días? Sonó su teléfono. Vincent, feliz Año Nuevo, respondió Marco. Tenemos que hablar de la situación con Rusia, dije. Encárgate de ello. Lo hice. Pero hay algo más. Vincent hizo una pausa. Se ha hablado de ti. La gente notó que anoche no estabas en ninguno de los sitios habituales. Entonces eso te hace parecer débil, impredecible. Marco se rió, un sonido sin humor. Me perdí una fiesta, Vincent. En nuestro mundo eso es suficiente. Lo sabes, lo sabía. La imagen lo era todo. La reputación era la moneda de cambio. Mostraba debilidad una vez y los lobos empezaban a rondar. Mañana estaré en la oficina, dijo Marco, a la hora habitual. Bien, eso está bien. Vincent parecía aliviado. Por cierto, feliz año nuevo, jefe. Marco colgó y miró a su alrededor en su ático. Ni 300 pies cuadrados de nada que importara. Ana se despertó cuando Sophie le dio un golpecito en la mejilla. Mamá, la calefacción no funciona otra vez. Ana podía ver su aliento en la luz de la mañana. Volvió a meter a Sophie bajo el edredón. Lo sé, cariño. Ven aquí. Nos calentaremos juntas. Se quedaron allí tumbadas unos minutos. El pequeño cuerpo de Sophie se apretaba contra el suyo. Ana calculó rápidamente. El casero no contestaría en un día festivo. Un calefactor podría ayudar, pero ya habían fundido un fusible el mes pasado por usarlo demasiado. La factura de la luz ya era alta. ¿Qué tal si pasamos un día acogedor? Dijo Ana con alegría. Haremos tortitas y chocolate caliente, y tú podrás dibujar mientras yo trabajo un poco. Solo un poco, en Año Nuevo. Ana se había traído a casa archivos del Centro de Atención Telefónica. Trabajo de introducción de datos que podía hacer a cambio de un pago extra. Tarifas de vacaciones. No podía permitirse dejar pasar esa oportunidad. Se levantaron y Ana las envolvió a ambas con la colcha mientras se dirigían a la cocina. El apartamento era pequeño. Una habitación que servía de dormitorio y salón. Una cocina americana en la que apenas cabían. Un cuarto de baño con una ducha que solo funcionaba en determinados ángulos, pero era suyo y era seguro. Ana preparó tortitas con lo que quedaba de leche y huevos. Le dio 3 a Sophie y se quedó con una. Sophie no se dio cuenta. Estaba hablando sin parar sobre un dibujo. Quería hacer algo con fuegos artificiales y estrellas. Suena precioso, Ana dijo, mientras lavaba los platos con agua fría porque el agua caliente tardaba demasiado en calentarse y costaba más.
Observó a Sophie preparar sus materiales de dibujo en el suelo, un puñado de lápices de colores y una bolsa de plástico, papel que había traído a casa del colegio. La alegría en el rostro de su hija era completa. Esto, pensó Ana, esto es lo que importa. No el radiador roto, ni las paredes finas, ni el hecho de que tuviera $47 para aguantar hasta su próximo sueldo. No las facturas de la tarjeta de crédito apiladas encima de la nevera, ni la carta de la escuela de Sophie sobre las cuotas de almuerzo impagadas. Solo este momento, Sophie tarareando mientras dibujaba, segura, alimentada y querida. Ana se sentó a la mesa de la cocina con sus archivos de trabajo. El apartamento estaba tan frío que podía ver su aliento, así que se preparó otra taza de té solo para calentarse las manos con la taza. Pensó en la extraña amabilidad de compartir mesa con un desconocido la noche anterior. Marco. Se preguntó qué estaría haciendo en ese momento. Probablemente en algún lugar cálido, algún lugar cómodo. Esperaba que no estuviera solo. Luego apartó ese pensamiento y se concentró en introducir datos. Sus dedos se movían lentamente por el frío. Su mente ya estaba calculando cómo estirar $47 para comprar comida, pagar el autobús y tal vez hacer un pequeño pago del alquiler que vencía. Afuera la ciudad despertaba lentamente. En lujosas mansiones y apartamentos estrechos, la gente comenzaba un nuevo año. La mayoría nunca sabría cómo vivía la otra mitad. Marco Duca se asomó a la ventana y se quedó mirando al vacío. Ana Chin se inclinó sobre su trabajo, ignorando el frío. Ambos pensaban, sin saberlo, en una mesa compartida y en deseos de medianoche. Ambos habían cambiado de una forma que aún no comprendían. Marco se dijo a sí mismo que no volvería a ese barrio. El 3 de enero volvió. Tenía una reunión al otro lado de la ciudad, un asunto de negocios legítimo que requería su firma en unos documentos. Podría haber enviado a alguien. Debería haber enviado a alguien. En cambio, condujo él mismo. Y, de vuelta, su coche acabó de alguna manera en la 7ª calle. Solo de paso, se dijo a sí mismo. El restaurante Rose's Diner estaba cerrado. Un cartel escrito a mano decía: «Volvemos el 5 de enero». Marco condujo 2 manzanas más y luego se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Buscándolos? ¿Con qué propósito? Para saludar a una mujer y a una niña con las que había pasado una hora. Estaba a punto de marcharse cuando la vio. Ana, saliendo de una pequeña tienda de comestibles, con bolsas reutilizables en cada mano. Llevaba el mismo abrigo fino y un gorro de lana calado para protegerse del viento de enero. Probablemente Sophie no estaba en el colegio. Marco la vio detenerse en la esquina y dejar una bolsa para buscar algo en su bolso. Sacó un pequeño monedero, lo abrió y contó lo que había dentro. Incluso desde la distancia, Marco pudo ver que sus hombros se encogían ligeramente. Cogió las bolsas y empezó a caminar. Marco salió del coche. Ana. Ella se giró sorprendida. El reconocimiento se reflejó en su rostro, seguido de un auténtico placer. Marco, el chico de Año Nuevo. Sonrió a pesar suyo. Ese soy yo. ¿Qué haces en este barrio? Ella cambió las bolsas de sitio. No me pareces a alguien que compre en Savemore. Tengo una reunión cerca. Te vi caminando. Señaló las bolsas. ¿Te puedo ayudar? Oh, estoy bien. Solo son 2 manzanas. Insisto. Ana dudó. Luego le entregó una bolsa. Está bien, pero solo porque una de ellas tiene latas y me duelen los hombros. Caminaron juntos. Marco echó un vistazo a la bolsa. Todo era de marca blanca. Latas abolladas de la sección de descuentos. Una barra de pan rebajada para venderla rápido. ¿Cómo estás, Sophie?, preguntó. Bien. No ha parado de dibujar desde Año Nuevo. Dibujó el restaurante. De hecho, nos dibujó a los 3 sentados a la mesa. Ana se rió. Te hizo muy alto. Licencia artística.
Me preguntó si volveríamos a verte. Le dije que probablemente no, pero aquí estás. Ana lo miró con curiosidad. ¿Vives por aquí? No, en la zona este. Ah, ella asintió con la cabeza. Explicó algo. ¿A qué te dedicas, Marco? Por trabajo. Se preparó para esta pregunta. Importación y exportación, un negocio familiar. Suena impresionante. En su mayor parte es papeleo aburrido. Giraron hacia su calle. Ana redujo la velocidad al acercarse a su edificio. Aquí vivo yo. Marco miró la pintura descascarillada, la cerradura rota, los escalones de hormigón agrietados. Bonito barrio. Ana captó algo en su tono. No es gran cosa, pero el alquiler sí lo es. Se detuvo. Es mi hogar. No quería decir eso. No pasa nada, pero su voz se había enfriado ligeramente. Gracias por llevar la bolsa. Marco se la entregó, sintiendo que había cometido un error, pero sin saber muy bien cuál. Ana, mana. Sophie salió corriendo por la puerta principal del edificio, todavía con la mochila del colegio. Una mujer mayor, de unos 70 años, con ojos amables, la siguió. Te dije que esperaras dentro, Sophie, dijo la mujer. Pero vi a mamá. Sophie se detuvo cuando vio a Marco. Es el hombre de Año Nuevo. Marco. Se volvió hacia la mujer mayor. Sora Chun, este es Marco. Marco, mi vecina, la señora Chun. Solo cuida de Sophie después del colegio hasta que Ana llega a casa, dijo la señora Chin, estudiando a Marco con ojos agudos que no se pierden detalle, lo que suele ocurrir a esta hora. Trabajo hasta las 3, explicó Ana. La señora Chun es mi salvación. Marco saludó con la cabeza a la señora Chen, que le devolvió el saludo con el cansancio de alguien que ha visto lo suficiente en la vida como para confiar con cautela. ¿La has consolado?, le preguntó Sophie a Marco. Espero que sí. Sophie, no, dijo Ana rápidamente. Marco solo me está ayudando a llevar la compra, pero vamos a cenar espaguetis. Mamá hace unos espaguetis buenísimos. Ana se sonrojó. Estoy segura de que Marco tiene planes. Yo no, se oyó decir a Marco. Silencio. La señora Chen entrecerró los ojos. Ana parecía indecisa entre la cortesía y el pánico. Quiero decir, si no es una imposición, añadió Marco. Pero entiendo si solo son espaguetis, dijo Ana con cautela. Nada sofisticado. Me gustan los espaguetis. Sophie se alegró. La señora Chin parecía querer objetar, pero no encontraba el motivo. Ana miró a Marco como si intentara resolver un rompecabezas. De acuerdo, dijo finalmente, pero te lo advierto. Nuestro apartamento es pequeño. No me importa que sea pequeño. La señora Chun tocó el brazo de Ana. Nos vemos mañana, querida. Sophie ha estado maravillosa hoy. Miró a Marco. Encantada de conocerle, señor Marco. La forma en que lo dijo sonó como una advertencia. Marco siguió a Ana y Sophie por 3 tramos de escaleras. El ascensor estaba averiado. Ana se disculpó. El pasillo olía a comida y a moqueta vieja. Ana abrió 3 cerraduras en su puerta. Bienvenido a nuestro palacio, dijo con ironía, empujando la puerta para abrirla. Marco entró y comprendió inmediatamente por qué Ana había intentado negarse. El apartamento era más pequeño que su vestidor. Se aprovechaba cada centímetro. El sofá cama, la diminuta cocina, la única estantería con libros, los dibujos pegados con cinta adhesiva en todas las paredes disponibles. Las obras de arte de Sophie, docenas de ellas, flores, casas y figuras de palitos, los sueños de una niña cubriendo las paredes de la pobreza. Es perfecto, dijo Marco, y, extrañamente, imposiblemente, lo decía en serio. Ana dejó las compras y se quedó mirándolo mientras él observaba su pequeño mundo. No tenía ni idea de que acababa de invitar a cenar a un monstruo, pero Marco, de pie en ese apartamento tan pequeño,
Se sentía más a gusto que en los últimos 17 años. Los espaguetis eran pasta sencilla de marca blanca, salsa de bote y un poco de ajo en polvo para darle sabor. Ana se disculpó 2 veces por no tener albóndigas. Sophie puso la mesa con platos desparejados y servilletas de papel dobladas en triángulos. Marco comió como si estuviera hambriento. «Está muy bueno», dijo, y no mentía. Ana sonrió. «Eres muy amable, pero sé que es básico. A veces lo básico es lo mejor». Después de cenar, Sophie le enseñó a Marco sus dibujos. Él se sentó en el suelo con ella, mirando cada uno con seriedad y haciendo preguntas. ¿Qué tipo de flor era esa? ¿Por qué el cielo era morado? Sophie respondió con la lógica segura de una niña de 7 años, y Marco la escuchó como si le estuviera explicando física cuántica. Ana lavó los platos, observándolos desde la cocina. Algo en todo aquello le parecía mal. No mal en el sentido de malo, sino extraño. Los hombres como Marco, cultos, ricos, claramente de otro mundo, no se sentaban en el suelo de un apartamento con los hijos de otras personas, no llevaban la compra, ni comían nuestra salsa sin quejarse. ¿Quién era realmente? Su teléfono vibró. Era un mensaje de su supervisora del centro de atención telefónica. ¿Puedes hacer un turno doble mañana? Stacy ha llamado para decir que está enferma. A Ana se le encogió el corazón. Un turno doble significaba 14 horas. Significaba pedirle a la señora Chun que se quedara con Sophie hasta tarde. Significaba llegar a casa agotada, pero también significaba tiempo y medio después de 8 horas. Ella respondió al mensaje. «Sí, ¿todo bien?» Marco se había levantado, dejando a Sophie coloreando. «Bien, solo cosas del trabajo». Él asintió, pero parecía que quería decir algo más. «En lugar de eso, debería irme. Se está haciendo tarde». Por supuesto. Ana lo acompañó a la puerta, lo que le llevó exactamente 4 pasos. «Gracias por la cena». A Sophie le encantó. «Gracias por invitarme». Marco se detuvo en la puerta. «Ana, si alguna vez necesitas algo...» «Estamos bien», dijo ella rápidamente. Demasiado rápido. Sus ojos decían que no la creía, pero asintió. «Buenas noches». Ana cerró las 3 cerraduras de detrás de él y se apoyó contra la puerta. «Me gusta, mamá», dijo Sophie desde el suelo. «A mí también, cariño, pero solo es alguien que hemos conocido. No te encariñes demasiado». Sophie no respondió, ya absorta en su dibujo. Ana empezó a planificar el doble turno del día siguiente e intentó no pensar en los ojos de Marco cuando miró alrededor de su apartamento, no con lástima, sino con algo más, algo que parecía casi nostalgia. El chofer de Marco esperaba fuera, con aire aliviado. «Jefe, Vincent ha estado intentando localizarle». Marco se subió al coche y miró su teléfono. 12 llamadas perdidas. Devolvió la llamada. «¿Dónde demonios has estado?» La voz de Vincent denotaba preocupación. «No puedes desaparecer así en mitad del día». «No después de lo que pasó». «¿Después de qué?» «Los costos están haciendo ruido. Creen que estás distraído». «Débil». Marco cerró los ojos. «No soy débil». «Entonces deja de actuar como si lo fueras». «Llevas una semana ausente, Marco. La gente se da cuenta. Hablan, y cuando hablan, empiezan a tener ideas». «¿Qué tipo de ideas?» «Del tipo que matan gente. La tuya o la suya. En cualquier caso es un lío». Marco miró por la ventana. Se alejaban del barrio de Ana y volvían a su parte de la ciudad. Los edificios eran cada vez más altos, más limpios y más caros a cada manzana. «Yo me encargo», dijo. «Cuando mañana quedes con los costos, recuérdales por qué no quieren ponerme a prueba». Vincent se quedó callado un momento. «Seguro que estás bien, jefe. Porque si pasa algo, si hay algún problema, puedes decírmelo». Marco casi se echó a reír.
¿Qué iba a decir? Cené con una madre soltera y su hija, y durante 90 minutos me sentí como una persona normal en lugar de un hombre cubierto de sangre. No hay ningún problema, dijo Marco. Nos vemos mañana. Colgó y le dijo a su chofer que lo llevara a casa. Pero esa noche, en su ático vacío, Marco no podía dormir. No dejaba de pensar en los dibujos de Sophie pegados a esas paredes, en Ana contando monedas en una tienda de comestibles, en las 3 cerraduras de una puerta que no detendrían a nadie que realmente quisiera entrar. Abrió su ordenador portátil y buscó registros de propiedades. Encontró el edificio de Ana, encontró al propietario, un hombre llamado Dmitry Volkov, conocido por administrar propiedades en barrios marginales e ignorar las infracciones. Marco tomó nota, luego la borró, luego la volvió a tomar a las 2 a.m. Envió un mensaje cifrado a uno de sus abogados. Nada directo, solo una pregunta sobre inversiones inmobiliarias anónimas y derechos de los inquilinos. A las 3:15 a.m., su teléfono vibró. Reunión con Vincent Castellano fijada para el mediodía. Almacén en la quinta. Marcos se quedó mirando el mensaje. Ese era su mundo. Almacenes, amenazas y hombres que solo respetaban la violencia, no apartamentos estrechos, salsas envasadas y dibujos infantiles. Tenía que poner fin a esto. Dejar de ver a Ana, dejar de pensar en ella, dejar de preocuparse por si su radiador funcionaba o si sus cerraduras aguantaban. Era peligroso para él, sí, pero más aún para ella. Los hombres en la vida de Marco no tenían amigos, tenían activos o amenazas. Y si alguien pensaba que Ana era importante para él, escribió una respuesta a Vincent. Estaré allí. Luego miró la nota sobre el casero de Ana. Debería borrarla, pero no lo hizo. Marco Duca yacía en su costosa cama en su ático climatizado y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ayudaría a Ana una vez más, de forma anónima, con cuidado. Luego desaparecería de su vida antes de que su sombra cayera sobre ella y Sophie. Antes de que el monstruo les mostrara lo que realmente era, parecía sencillo, pero no lo era en absoluto. Ana supo que algo iba mal cuando vio el papel pegado a su puerta. Acababa de terminar su doble turno. 14 horas disculpándose ante clientes enfadados por problemas que no podía solucionar. Le dolían los pies, le latía la cabeza y se había perdido el momento de acostar a Sophie. La señora Chun se había quedado hasta tarde otra vez, negándose a cobrar como siempre, lo que solo hacía que Ana se sintiera peor. El aviso estaba impreso en papel con membrete de aspecto oficial. Aviso de incumplimiento del contrato de alquiler. $1,847 a pagar en 72 horas o se enfrentará a un proceso de desahucio. A Ana le temblaban las manos mientras lo leía. Solo llevaba un mes de retraso, $1,200. ¿De dónde sacaría el resto? Abrió la puerta en silencio. La señora Chun dormía en la silla. Sophie estaba acurrucada en el sofá bajo la colcha. Ana tocó suavemente el hombro de la señora Chen. «Ay, querida, me he quedado dormida». La señora Chen se puso de pie rígidamente. Sophie cenó y hizo los deberes. Es una niña tan buena. Gracias. No sé qué haría sin ti. Tonterías. Es una alegría. La señora Chen se fijó en el papel que Ana tenía en la mano. ¿Qué es eso? Ana intentó esconderlo, pero la señora Chen fue demasiado rápida. Ese sinvergüenza, siseó la señora Chen al leer el aviso. Está añadiendo gastos que no existen. Lo hace con todo el mundo cuando quiere que se vayan. ¿Por qué querría que nos fuéramos? El inspector de edificios vino la semana pasada. Le multó por infracciones. Ahora está intentando vaciar el edificio antes de que la ciudad le obligue a arreglar las cosas. La cara de la señora Chen se endureció. Ya ha hecho esto antes. Echa a la gente, luego renueva
y duplica el alquiler. A Ana le temblaban las piernas. No puedo permitirme esto. Aunque pudiera, no puedo permitirme mudarme. No se atreva a pagarle ni un centavo más de lo que le corresponde. Pero si no lo hago, nos desalojará. Que lo intente. Conozco a un abogado de oficio. Señora Chun, no puedo permitirme un abogado. Apenas puedo permitirme la compra. Los ojos de la anciana se suavizaron. Ana, ya se me ocurrirá algo. Ana dobló el aviso e intentó sonreír. Siempre lo hago. Después de que la señora Chin se marchara, Ana se sentó a la mesa de la cocina con su calculadora y su extracto bancario. Los números no mentían. Tenía $214. El alquiler vencía en 5 días. El alquiler real, $1,200, más lo que pudiera negociar de esta cantidad falsa. Podía pedir horas extras, saltarse comidas, hacerle a Sophie almuerzos más pequeños. No, eso nunca. Podía llamar a su hermana en California, la que le había dicho que volviera a casa cuando el padre de Sophie se marchó. La que le había dicho, te lo dije. Así que cuando Ana intentó arreglársela sola en la ciudad, prefirió dormir en la calle. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Hola Ana, soy Marco. Encontré tu número en las páginas blancas. Espero que no te parezca raro. Solo quería darte las gracias otra vez por la cena. Los dibujos de Sophie me alegraron el día. Ana se quedó mirando el mensaje. Marco, el hombre que había aparecido 2 veces en su vida como una especie de ángel de la guarda, el hombre que claramente tenía dinero, que probablemente nunca se había preocupado por el alquiler en toda su vida. Podría pedírselo. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. No, ni hablar. Lo conocía desde hacía solo 3 horas. No se le pide dinero a gente que apenas conoces, aunque parezcan amables. Especialmente si parecen amables. Esos son los que acaban queriendo algo a cambio. Ana borró el borrador del mensaje. No se había dado cuenta de que había empezado a escribir. Respondió. No es nada raro. Sophie pregunta por ti. Gracias por ser tan amable con ella. Su respuesta no se hizo esperar. Es una niña especial. Lo estás haciendo muy bien. Ana sintió un nudo en la garganta. Escribió. Gracias. Significa mucho para mí. Quería escribir más. Quería desahogar su miedo y su agotamiento. Quería preguntarle si su oferta de ayuda había sido real, si lo decía en serio, si tal vez... Dejó el teléfono. En su lugar, Ana sacó su portátil y empezó a buscar trabajo para el fin de semana. Cualquier cosa. Trabajos de limpieza, cuidado de niños, servicios de reparto. Rellenó solicitudes hasta que se le nubló la vista, hasta que las palabras se le mezclaron. Sophie se movió en el sofá. Nana, aquí estoy, cariño. ¿Vas a venir pronto a la cama? Vuelve a dormirte. Sophie volvió a quedarse dormida, confiando plenamente en que mamá lo arreglaría todo. Esa confianza era el peso más pesado que Ana llevaba sobre sus hombros. Volvió a mirar la notificación de desahucio. 72 horas. 3 días para encontrar $1,800 o perder el único hogar que Sophie había conocido. Ana se llevó las manos a la cabeza y se dejó llorar en silencio para que Sophie no la oyera. Solo 1 minuto para liberar la presión que se acumulaba en su pecho. Luego se secó los ojos, trazó un plan y comenzó a ejecutarlo. Primero, llamar al casero por la mañana e intentar negociar. Segundo, aceptar todos los turnos extra disponibles. Tercero, vender todo lo que pudiera prescindir. Cuarto, rezar. Su teléfono volvió a vibrar. Marco, si alguna vez necesitas algo, lo digo en serio. En cualquier momento, Ana miró esas palabras durante un largo rato. Luego apagó el teléfono y se acostó junto a su hija. Algunos problemas, se dijo a sí misma, hay que resolverlos por uno mismo. No tenía ni idea de que, al otro lado de la ciudad,
Marco ya lo estaba resolviendo por ella, y que su solución traería consigo un peligro que ninguno de los dos podía imaginar. Marco se sentó frente a Dmitry Volov en una cafetería en terreno neutral. Volov tenía más de 50 años, era corpulento y tenía el tipo de bronceado que se consigue en las casas de vacaciones en lugares cálidos. Llevaba demasiado perfume y un anillo en el meñique que delataba su inseguridad. «Señor Duca», dijo Volov, evaluando a Marco, «no suelo reunirme con gente que no conozco. Pero querrá reunirse conmigo». Marco deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había registros de propiedades, infracciones de construcción y una oferta muy generosa. Un 20% por encima del valor de mercado de toda la cartera de propiedades de alquiler de Volov. Volov abrió mucho los ojos. Quiere comprarlas todas a través de una empresa ficticia. La transacción sería completamente legal, completamente limpia. Marco se recostó en su silla. Usted se irá con más dinero del que valen esas propiedades y ya no tendrá que lidiar con los inspectores de edificios. ¿Por qué pagaría de más? Estoy invirtiendo en el barrio. Desarrollo a largo plazo. Era una mentira, pero creíble. Volov hojeó los papeles y Marco pudo ver la codicia calculadora detrás de sus ojos. Hay una condición, dijo Marco. Todos los inquilinos actuales mantendrán sus alquileres actuales durante un mínimo de 2 años. Volov frunció el ceño. Eso reduce los márgenes de beneficio. Soy consciente de que la oferta lo tiene en cuenta. Necesito pensarlo. Tienes 24 horas, dijo Marco levantándose. Después de eso la oferta expirará y buscaré otras propiedades en la zona. Salió antes de que Bob pudiera responder. En el coche, Vincent lo esperaba con una mirada que decía que tenían que hablar. Ha sido interesante, dijo Vincent con cautela. Los negocios son los negocios. Los negocios consisten en comprar propiedades en barrios marginales por un 20% más de su valor. Vincent se giró en su asiento. Marco, ¿qué está pasando? Diversificación. Nos hemos centrado demasiado en las operaciones portuarias. La voz de Vincent era monótona. Te conozco desde hace 15 años. Esto no es diversificación, es algo personal. Marcos miró por la ventana. Déjalo, Vincent. Hay una mujer, ¿verdad? Alguien en esos edificios. Te he dicho que lo dejes. Vincent se quedó en silencio, pero la tensión en el coche era palpable. Por fin, los costos se están impacientando. Quieren saber cuándo te reunirás con ellos. Diles que mañana. Eso ya lo dijiste ayer. Marco apretó la mandíbula. Entonces diles que estoy ocupado construyendo un imperio mientras ellos están ocupados hablando. Vincent, estás jugando un juego peligroso en múltiples frentes. Sé lo que estoy haciendo. ¿Y tú? Porque desde donde estoy estás haciendo movimientos que no tienen sentido. El aire se enfrió. Vincent sabía que había cruzado una línea, pero no se le echó atrás. Estoy tratando de mantenerte con vida. Ese es mi trabajo. Y ahora mismo no me lo estás poniendo fácil. Marco quería enfadarse. Quería callar a Vincent por completo. Pero la verdad era que Vincent tenía razón. Todas las decisiones que había tomado durante la última semana habían estado nubladas por los pensamientos de Anna y Sophie en ese frío apartamento. «Ocúpate de Volkov», dijo Marco en voz baja. «Asegúrate de que acepte el trato. Si no lo hace, busca otra forma». «¿Otra forma? ¿Qué significa eso?» «Lo que sea necesario, pero que sea legal. No quiero que se me relacione con esto». Vincent lo estudió. «Y la mujer, si descubre que tú estás detrás de esto, no lo hará». Y si lo hace, Marco no respondió. A la mañana siguiente, Ana llamó a la oficina de Dmitry Volov 12 veces antes de que él respondiera. «Señor Vov, soy Ana Chun, del 3B. He recibido un aviso sobre...» «Sí,
Sí, el aviso. Olvídalo. Ana parpadeó. Lo siento. El edificio ha sido vendido. Los nuevos propietarios se hacen cargo la semana que viene. Ellos se encargan de todos los contratos de alquiler. Tu alquiler sigue siendo el mismo y todas las multas por infracción quedan anuladas. No lo entiendo. ¿Vendido a quién? A una empresa promotora. No te preocupes, estás bien. Mejor que bien. Van a arreglar la calefacción y la seguridad, todo. La línea se cortó. Ana se quedó en su cocina, con el teléfono en la mano, completamente confundida. Los edificios no se vendían de la noche a la mañana. Los propietarios como Volov no anulaban las multas por bondad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marco. Espero que estés teniendo un buen día. Ana miró fijamente el mensaje, luego miró el aviso de desahucio y volvió a mirar el mensaje. No, era imposible. Marco no podía haberlo hecho. No lo haría, ¿verdad? Ella escribió. ¿Has hecho algo? Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, ¿qué quieres decir? Mi casero acaba de llamar. El edificio se ha vendido. Todas mis cuotas han desaparecido. Larga pausa. Es una gran noticia. Debe de ser tu semana de suerte. Ana quería creerle. Quería aceptar esta increíble coincidencia tal cual, pero el momento era demasiado perfecto. Ella escribió, Marcos, si tú tienes algo que ver con esto, no puedo aceptarlo. Ana, te lo prometo, yo no compré tu edificio. Y técnicamente, eso era cierto. Marco no lo había comprado. Su sociedad ficticia lo había hecho a través de 3 capas de entidades legales que no podían ser rastreadas hasta él. Ana miró su mensaje. Quería insistir para exigirle la verdad. Pero Sophie la estaba llamando para pedirle que desayunaran juntas, y el alivio de no haber sido desalojada era abrumador. Escribió, de acuerdo, gracias por ser mi amigo. Marcos se quedó mirando esa palabra. Amigo. Acababa de cometer un fraude corporativo y había utilizado tácticas de intimidación para ayudarla. Los amigos no hacían eso, pero los monstruos que fingían ser humanos sí. La familia Castellano se daba cuenta de todo. Tony Castellano estaba sentado en su restaurante, una tapadera para el blanqueo de dinero, pero la pasta era realmente excelente, y escuchaba a su primo Frankie hablar de las recientes actividades de Marco Duca. Había comprado 6 edificios en el lado oeste, pagando por encima del valor de mercado a través de empresas ficticias, pero lo habíamos rastreado. Frankie deslizó unas fotos por la mesa. Todos los edificios son de bajos ingresos, con alquileres controlados, sin beneficios. No tiene sentido. Tony estudió las fotos. Duca no hace movimientos que no tengan sentido. Exacto. Entonces, ¿a qué está jugando? Quizás se está ablandando. El hermano de Tony sugirió riendo. Tony no se rió. Los hombres blandos no dirigen organizaciones como la de Duca durante 17 años. Hay algo que no estamos viendo. Frankie sacó más fotos. Hay algo más. Duca ha sido visto en ese barrio varias veces, siempre solo, sin seguridad. Una vez lo vieron llevando comestibles a uno de los edificios. Comestibles. Ese dejó de reír. Edificio 457, apartamento 3B. La inquilina es Ana Chun, madre soltera. Tiene 2 trabajos, sin antecedentes penales, sin conexiones. Podemos encontrar a Frankie Linden. Jefe, creo que Duca tiene novia. Tony se quedó callado durante un largo rato. Una civil, eso parece. Esto era interesante. Los hombres como Marco Duca no tenían vida personal. Tenían activos y pasivos, movimientos y contramovimientos. Una novia, especialmente una pobre y vulnerable, era una debilidad. Y las debilidades podían explotarse. No la toques. Tony dijo. Todavía no. Solo observa. Quiero saber. Cada vez que Ducha se acerque a ese barrio, cada vez que haga una llamada, envíe dinero.
cualquier cosa relacionada con esta mujer. ¿Qué está pensando?, preguntó ese Tony y sonrió. Estoy pensando que Marco Duca nos acaba de dar la ventaja que estábamos buscando. Marco no tenía ni idea de que lo estaban siguiendo. Estaba demasiado distraído, demasiado concentrado en asegurarse de que su intervención permaneciera en el anonimato. Había encargado las reparaciones del edificio a través de contratistas que no sabían quién les pagaba realmente. Había mejorado la seguridad, arreglado la calefacción y reparado por fin el ascensor averiado. Todo ello blanqueado a través de suficientes entidades legales como para que Ana nunca pudiera rastrearlo hasta él. Vincent le había advertido: «Estás siendo descuidado». «Estoy siendo cuidadoso». Ser cuidadoso sería mantenerse completamente alejado de ella. Marco lo había ignorado. Y ahora, días después de la venta del edificio, se encontraba pasando de nuevo por delante del apartamento de Dana solo para ver si se estaban haciendo las reparaciones. El ascensor funcionaba, la calefacción estaba encendida, podía sentirlo en el pasillo. El edificio olía menos a moho y más a pintura fresca. Bien, estaba a punto de marcharse cuando la voz de Sophie resonó desde la escalera. Marco bajó corriendo desde el cuarto piso. Ana la seguía. Sophie, ve más despacio por las escaleras. Ana se detuvo cuando vio a Marco. Su expresión era complicada. Hola. Marco se sintió atrapado. Solo estaba por el barrio otra vez. Y el tono de Ana no era del todo acusatorio, pero casi. Estás mucho por este barrio para alguien que vive en la zona este. Sophie agarró la mano de Marco. Ven a ver. El ascensor ya funciona, y nuestro apartamento está caliente. Los amables señores lo han arreglado todo. Eso es maravilloso, dijo Marco, sin mirar a Ana a los ojos. Es maravilloso, dijo Ana con cautela. Casi demasiado maravilloso. Como un milagro. Mamá dice que tenemos suerte. Sophie continuó, ajena a la atención. Pero yo creo que alguien nos está ayudando. Como un ángel de la guarda, Marco tenía un nudo en la garganta. Seguro que solo es una coincidencia. Buen momento, repitió Ana. Lo miró durante un largo rato. Marco, ¿puedo hablar contigo a solas? Voy a ver a la señora Chun, anunció Sophie, corriendo ya hacia las escaleras. Coge el ascensor, le gritó Ana. Luego se volvió hacia Marco. Acompáñame. Salieron al exterior. El aire de enero era cortante y frío. Ana se ajustó el abrigo, que seguía siendo el mismo, fino. No soy tonta, dijo en voz baja. Los edificios como el mío no se venden de la noche a la mañana. Los propietarios como Valov no anulan las cuotas, y los contratistas no lo arreglan todo en 4 días a menos que alguien les pague mucho dinero para que trabajen rápido. Marco no dijo nada. La misma semana que te cuento mis problemas, todos desaparecen. Ana se detuvo y se volvió hacia él. Tú hiciste esto, ¿verdad? Marco quería mentir, debería mentir, pero al mirarla, a esta mujer que le había mostrado amabilidad sin esperar nada a cambio, no pudo. Yo ayudé, admitió de forma anónima. ¿Por qué? Porque podía. Eso no es una razón. Porque no deberías tener que preocuparte por la calefacción y las cerraduras rotas. Porque Sophie no debería tener que dibujar en un apartamento helado. La voz de Marco era áspera. Porque por una noche me hiciste sentir como una persona en lugar de un... Se detuvo. ¿En lugar de un qué? En lugar de un monstruo. En lugar de alguien cubierto de sangre. En lugar de un hombre que había ordenado cosas que la horrorizarían. En lugar de alguien solo, terminó. Los ojos de Ana estaban húmedos. Marco, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Ni siquiera te conozco. No tienes que aceptarlo. Ya está hecho. El edificio está vendido. Las reparaciones están hechas. No hay nadie que lo haga. ¿Cuánto has gastado? No importa. A mí sí me importa. Su voz se quebró. No puedo deberle tanto a alguien.
No puedo. ¿Qué quieres de mí? La pregunta le golpeó como un golpe físico. Nada. No quiero nada de ti. Nadie hace algo así por nada. Marco se acercó. Ana, te prometo que no hay condiciones ni expectativas. Solo quería ayudar. Ella le miró a la cara, buscando la mentira. Pero Marco decía la verdad. Al menos esta verdad. No te entiendo, susurró ella. Últimamente no me entiendo a mí misma. Se quedaron allí de pie, en el frío, con el aliento formando una nube entre ellos. Gracias, dijo Ana finalmente. No me gusta y no sé cómo sentirme al respecto, pero gracias. Sophie ha estado tan feliz, tan arropada, tan segura. Eso es más importante que mi orgullo. Marco asintió, sin atreverse a ni hablar. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al otro lado de la calle, en un coche oscuro, Frankie Castellano estaba tomando fotos. Pruebas de conexión, pruebas de debilidad, pruebas que lo cambiarían todo. El teléfono de Marco sonó a las 2 de la madrugada. La voz de Vincent era tensa. Tenemos un problema. Marco se despertó al instante. Habla. Los costos saben lo de la mujer. Han estado vigilando su edificio. Tienen fotos de vosotros juntos. Marco sintió cómo se le helaban las venas. ¿Cuándo? Llevan al menos una semana. Acaban de dar el paso. Han dejado un mensaje en el almacén. Quieren reunirse mañana. Han mencionado específicamente su nombre. Marco, Anachun. Marco ya se estaba vistiendo. ¿Dónde está ahora? En casa, durmiendo. Tengo a 2 hombres fuera de su edificio, fuera de su vista. Ella no sabe que están allí, que siga siendo así. La mente de Marco barajó diferentes escenarios, cada uno peor que el anterior. La reunión lo ha preparado todo. Terreno neutral. Yo me encargo, Marco. La están utilizando como moneda de cambio. Les daré lo que quieran. Silencio en la línea. Entonces te preocupas por ella. Te preocupas de verdad. No importa lo que me preocupe. Es una civil. Tiene un hijo. Nuestro mundo no la afecta. Es un poco tarde para eso. Marco cerró los ojos. Vincent tenía razón. En el momento en que Marco se sentó a esa mesa en Nochevieja, en el momento en que le llevó la compra, en el momento en que compró ese edificio, la marcó. Le pintó una diana en la espalda con solo estar cerca de ella. Lo arreglaré, dijo Marco. ¿Cómo? Lo que sea necesario. Colgó y se quedó mirando su reflejo en la ventana oscura. El monstruo le devolvía la mirada y por primera vez en años, Marco sintió un miedo genuino. No por él mismo, sino por Ana, por Sophie, por 2 personas que le habían mostrado amabilidad y ahora estaban en peligro por ello. Ana se despertó con alguien llamando a su puerta a las 7 de la mañana. Abrió y se encontró a Marco allí de pie, con aspecto de no haber dormido. Su habitual compostura se había resquebrajado. Marco, ¿qué pasa? ¿Puedo pasar? Es importante. Ana miró a Sophie, que seguía durmiendo. Salió al pasillo y cerró la puerta en silencio detrás de ella. ¿Qué pasa? Marco no sabía cómo decirlo. ¿Cómo se le dice a alguien que su vida está en peligro? Porque han sido amables contigo. Necesito que tengas mucho cuidado durante los próximos días, comenzó. ¿Cómo de cuidado? No hables con extraños. No vayas a ningún sitio sola si puedes evitarlo. Mantén a Sophie cerca. Ana palideció. Me estás asustando. ¿Qué está pasando? Tengo socios comerciales. Algunos de ellos no son buenas personas. Nos han visto juntos y podrían intentar utilizar eso. ¿Aprovecharse de eso? ¿Cómo? Ana alzó la voz. Marco, ¿a qué te dedicas? Quería mentir. Dios, cómo deseaba mentir. A lo que hace daño a la gente, dijo en voz baja. A lo que tu hija nunca debería saber que existe. Ana dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? ¿Eres algún tipo de criminal? Sí.
La palabra quedó suspendida entre ellos. Ana se llevó la mano a la boca. Debería habértelo dicho desde el principio, continuó Marco. Nunca debería haberme sentado a tu mesa. Nunca debería haber vuelto. Nunca debería haber interferido con tu casero. Te he puesto en peligro solo por conocerte. Y lo siento mucho. Dios mío. Ana abrió mucho los ojos. Sophie, Sophie está en peligro. No, no dejaré que nadie le haga daño. No dejaré que nadie te haga daño. ¿Cómo puedes prometer eso si esa gente es peligrosa? Porque yo soy más peligroso. La voz de Marcos se volvió fría, dura. Soy la persona a la que temen otras personas peligrosas. Y quemaré toda esta ciudad antes de dejar que te toquen a ti o a tu hija. Ana lo miró fijamente. Este era un hombre diferente al que había compartido espaguetis con ellos, al que había mirado los dibujos de Sophie con tanta ternura. Este era el verdadero Marco Duca. Quiero que te vayas, susurró Ana. Ahora mismo, Ana. No, ya has hecho suficiente. Has arreglado mi edificio, me has puesto en peligro, y ahora estás aquí diciéndome que eres una especie de gángster. Su voz temblaba. Tengo una hija, Marco. Su seguridad es lo único que importa. Y tú la has puesto en peligro con solo estar cerca de nosotros. Cada palabra era como una puñalada, pero Marco se merecía cada una de ellas. Hay hombres vigilando este edificio, dijo. No los verás, pero están ahí. Trabajan para mí. Te mantendrán a salvo hasta que resuelva esta situación. No quiero que tus hombres vigilen a mi hija. No es opcional. Ya no. Marco apretó la mandíbula. En unos días, todo esto habrá terminado. La amenaza quedará neutralizada y entonces desapareceré de tu vida por completo. Pero hasta entonces, por favor, mantente alerta. Ana se abrazó a sí misma. ¿Cómo ha podido pasar esto? Parecías tan normal. No soy normal. Siento haberte hecho creer que lo era. Detrás de la puerta, Sophie llamó. «Mamá». El rostro de Ana cambió de inmediato. Todo el miedo desapareció, sustituido por la calma. «Un momento, cariño». Miró a Marco y su expresión era fría. «Vete y no vuelvas, Ana. Lo digo en serio. Arregla lo que sea esto y luego mantente alejada de nosotros. Estábamos bien antes de que aparecieras y estaremos bien después de que te vayas». Entró y cerró la puerta. Marco oyó cómo se cerraban los 3 cerrojos uno tras otro. Se quedó en el pasillo sintiendo algo que creía haber matado hacía años. Vergüenza. Luego fue a su coche y hizo la llamada que tanto temía. «Vincent, concierta la reunión con los Costiano para hoy. Y diles que les voy a hacer una oferta que no podrán rechazar». «¿Qué tipo de oferta?» Marco miró hacia la ventana de Ana. «Del tipo que pone fin a esto de forma permanente». «Marco, ¿qué estás planeando?» «Lo que sea necesario». Colgó y se preparó para la guerra. Porque eso es lo que hacen los monstruos cuando alguien amenaza las pocas cosas buenas que han conocido. Destruyen todo lo demás. La reunión estaba fijada para el mediodía en una fábrica abandonada en el muelle. Marco llegó 15 minutos antes con Vincent y 4 de sus mejores hombres. Los Castellanos ya estaban allí, Tony, S. y Frankie, además de su propia seguridad. Tony Castellano sonrió como un tiburón. «Marco, me alegro de que hayas venido. Saltémonos las cortesías», dijo Marco. «¿Qué quieres? Vamos al grano. Me gusta eso». Tony encendió un cigarro sin prisas. «Queremos los puertos. Acceso total a tu red de distribución. Reparto 60-40 a nuestro favor». Era un robo a mano armada. Los puertos eran la principal operación de Marco, cuidadosamente construida a lo largo de 15 años. Darles el 60% a los costos acabaría con su organización.
No. Marco dijo que no. La sonrisa de Tony no se alteró. Es una pena, porque tenemos una ventaja que parece importarte. Una mujer, un niño. La mano de Marco se movió hacia su pistola. Vincent le agarró el brazo, de forma apenas perceptible. Si les tocas, mueres, dijo Marco en voz baja. A todos vosotros, esta noche, mientras dormís. Tranquilo. Tony levantó las manos. No somos animales, no hacemos daño a los niños, pero los accidentes ocurren, Marco. Los edificios se incendian. Los coches tienen fallos en los frenos. Las madres solteras que vuelven a casa solas por la noche se encuentran con gente mala. La amenaza era clara. Así que este es el trato, continuó Tony. Nos das los puertos y nos olvidamos de que esa mujer existe. No la seguimos, no la fotografiamos, no volvemos a mencionar su nombre. Rompemos por completo. La mente de Marco barajó rápidamente las opciones. Podía iniciar una guerra, eliminar por completo a los costos. Pero las guerras eran complicadas. Los civiles se veían atrapados en el fuego cruzado y el edificio de Ana estaba en territorio disputado. Podía negarse y aumentar la seguridad alrededor de Ana, pero una protección indefinida significaba una exposición indefinida. Al final, alguien cometería un desliz. Siempre había alguien que cometía un desliz, o podía darles lo que querían y desaparecer por la vida de Ana. Protegerla alejándose de la ecuación. 50-50, dijo Marco. Y tú te mantienes completamente alejado del lado oeste. De todo, no solo de tu edificio. Todo el barrio se convierte en terreno neutral. Tony lo consideró. 545, nuestro favor. Hecho. La palabra sabía a ceniza. Tony extendió la mano. Marco se la estrechó, sellando el trato que le costaría millones, pero salvaría 2 vidas que, de alguna manera, se habían vuelto más importantes que el dinero. Es un placer hacer negocios contigo, dijo Tony. Ah, y Marco, quizá la próxima vez. No te enamores de civiles, te debilita. Marco no dijo nada. Se dio la vuelta y salió, con Vincent siguiéndole de cerca. En el coche, Vincent finalmente habló. Acabas de regalar la mitad de tu imperio. Soy consciente. Por una mujer a la que conoces desde hace 2 semanas. Por una mujer y una niña que no merecen morir porque yo fui egoísta. Marco miró por la ventana. Expande nuestras operaciones en el este. Recuperaremos las pérdidas en 1 año. Y en cuanto a la mujer, me mantendré completamente alejado. La protección seguirá, pero a distancia. Ella nunca sabrá que están ahí. Simplemente desaparecerás de su vida. Es lo mejor para ella. Vincent se quedó callado un momento. Sabes, en 15 años nunca te he visto preocuparte por lo que es mejor para nadie más que para ti mismo. Entonces estoy evolucionando. O te estás volviendo humano. Marco casi sonrió. Es lo mismo. Ana no vio a Marco durante 3 días. Se dijo a sí misma que estaba aliviada. Lo decía en serio. Él necesitaba mantenerse alejado. Pero Sophie no dejaba de preguntar por él. Seguía haciendo dibujos con 3 personas sentadas a una mesa. Y Ana sentía la pérdida más de lo que quería admitir. Al 4.º día recibió un mensaje de un número desconocido. La situación está resuelta. Estás a salvo. Lo siento por todo. Por favor, dile a Sophie que le digo adiós. Ana lo leyó 5 veces. Eso era todo. Solo adiós. Una parte de ella estaba furiosa. Él había alterado su vida, la había puesto en peligro, había revelado ser alguien en quien no debía confiar y ahora simplemente desaparecía con un mensaje de texto. Pero otra parte, una parte que no quería examinar demasiado de cerca, se sentía abandonada. Escribió una respuesta 3 veces y la borró 3 veces. Finalmente,
escribió: Gracias por mantenernos a salvo. Espero que encuentres lo que estás buscando. No sabía si él respondería. No lo hizo. Marco leyó su mensaje una docena de veces. Espero que encuentres lo que estás buscando. Lo había encontrado brevemente en una cafetería en Nochevieja, en un apartamento abarrotado con dibujos en las paredes, en la sonrisa de una mujer que lo trataba como a una persona en lugar de como a un monstruo. Pero encontrarlo y conservarlo eran cosas diferentes. Los monstruos no tenían finales felices. Tenían supervivencia, control, miedo y respeto. Marco borró la información de contacto de Ana, borró su historial de mensajes, eliminó todo rastro digital de su conexión. Luego llamó a su jefe de seguridad. La protección de Ana. Chin continúa indefinidamente. Rotación cada 8 horas. Son fantasmas. Ella nunca los ve. Nunca sabe que están ahí. Cualquier amenaza, cualquier actividad sospechosa, me lo comunicas inmediatamente. Entendido, jefe. Marco colgó y miró su ciudad. En algún lugar, Ana estaba preparando la cena para Sophie, leyéndole un cuento, arropándola para que estuviera segura y calentita. Ella nunca sabría que Marco Duca las vigilaba desde la distancia, que había sacrificado la mitad de su imperio para mantenerlas a salvo, que durante 2 semanas una pobre madre soltera y su hija le habían dado algo que el dinero no podía comprar. Un atisbo de la vida que podría haber tenido si hubiera tomado otras decisiones. Marco se sirvió una copa que no se terminaría y se hizo una promesa a sí mismo. Ana y Sophie vivirían sus vidas libres de su sombra. Nunca sabrían lo cerca que habían estado de la oscuridad de su mundo. Y él nunca más se permitiría preocuparse por nadie de esa manera. Era lo más amable que un monstruo podía hacer. Dejar ir las cosas buenas antes de destruirlas. 3 semanas pasaron como el invierno, rindiéndose lentamente a la primavera. Marco desmanteló su operación pieza por pieza, de forma quirúrgica y precisa, y los costos obtuvieron su 55% de los puertos. Pero Marco había sido cuidadoso. Trasladó sus recursos restantes a negocios legítimos, bienes raíces, empresas de importación con productos legales reales, inversiones que no podían relacionarse con nada criminal. Fue una salida lenta, pero fue una salida al fin y al cabo. Vincent lo observó con algo así como: «Vaya, realmente lo estás haciendo. Estás saliendo». «No del todo», dijo Marco, revisando los contratos en su oficina. «Solo reestructurando. No has ordenado ningún asesinato en 3 semanas. Has rechazado 2 disputas territoriales. Estás liquidando activos», dijo Vincent, apoyándose en el escritorio. «Esto es por ella, ¿verdad?» Marco no respondió. «Sabes que ella nunca lo sabrá», continuó Vincent. «Nunca sabrá que cambiaste toda tu vida porque cenaste con ella». «Bien, así es como debe ser». Pero la verdad era más complicada. Ana no había cambiado a Marco. Le había mostrado lo que había perdido. Cada dólar sucio, cada solución violenta, cada vez que había elegido el poder por encima de la humanidad, se había alejado de la posibilidad de noches como esa Nochevieja. Sencillas, limpias, reales. No podía tener esa vida. No con su historial, pero podía dejar de empeorarlo. «¿Qué harás?», preguntó Vincent, «cuando todo sea legítimo». Marco no había pensado tan lejos. «No lo sé. Algo tranquilo». Vincent se rió. «Tú tranquilo. La gente cambia». «Sí», dijo Vincent en voz baja. «Estoy empezando a darme cuenta». El teléfono de Marco vibró con un informe de seguridad. Lo leyó rápidamente. El sujeto llegó a casa del trabajo a las 6:47 p.m. La niña estaba con ella. Ambos entraron al edificio sin incidentes, sin actividad sospechosa. Era el mismo informe que recibía todos los días. 'Ana iba al trabajo, recogía a Sophie y volvía a casa.
Vivía su vida sin saber que alguien la vigilaba. Marco borró el mensaje como siempre hacía. La vida de Ana había mejorado inesperadamente y ella no entendía por qué. Primero, su supervisor en el centro de llamadas le había ofrecido un ascenso, un puesto de coordinadora que pagaba $3 más por hora y tenía un horario mejor. Lo había solicitado meses atrás y había sido rechazada. De repente, lo reconsideraron. Luego, la escuela de Sophie llamó para informar sobre una beca privada que cubriría sus almuerzos escolares y los gastos de material escolar durante el resto del año. Era un donante anónimo y no exigía nada a Ana, salvo que lo aceptara. A continuación, el edificio de su apartamento anunció que el alquiler se congelaría durante 2 años como parte del nuevo plan de desarrollo de la propiedad. Era demasiado para ser una coincidencia. Ana sabía en algún lugar de su mente racional que Marco probablemente estaba detrás de todo eso, pero no podía demostrarlo. Intentó encontrar información sobre los nuevos propietarios del edificio, pero solo encontró nombres de empresas que conducían a más nombres de empresas, un laberinto de entidades legales. Intentó ponerse en contacto con Marco directamente, pero su número ya no funcionaba. Era como si hubiera desaparecido. ¿Crees que volveremos a ver a Marco?, preguntó Sophie una tarde, mientras pintaba en la mesa. Ana midió cuidadosamente sus palabras. No lo creo, cariño. ¿Le hemos enfadado? No, cariño. Marco solo tenía que volver a su propia vida. A veces, las personas entran en nuestras vidas por un tiempo y luego tienen que marcharse. Sophie lo consideró seriamente, como los ángeles, tal vez así. De todos modos, le voy a hacer un dibujo por si lo vemos. Ana observó a su hija dibujar una figura con un abrigo oscuro de pie bajo las estrellas. Sintió ese dolor familiar. Gratitud mezclada con ira, mezclada con algo que se negaba a nombrar. Marco les había ayudado, les había protegido y luego había desaparecido como el humo. Debería estar agradecida de que se hubiera ido. Entonces, ¿por qué seguía buscándolo entre la multitud? ¿Por qué se le aceleraba el corazón cada vez que alguien alto pasaba por delante de la cafetería? ¿Por qué, a pesar de todo, seguía esperando que le volviera a enviar un mensaje? Ana apartó esos pensamientos y se centró en sus bendiciones. Un apartamento cálido, un trabajo mejor, Sophie sana y feliz. Fuera lo que fuera Marco, hiciera lo que hiciera, les había dado estabilidad. Eso tenía que ser suficiente. En una fría tarde de febrero, Marco pasó por última vez en coche por delante del edificio de Ana. No debería haberlo hecho. Violaba todas las reglas que se había impuesto, pero necesitaba verlo. Verlas una última vez antes de cortar por completo este último hilo. Las luces del apartamento 3B estaban encendidas. A través de la ventana podía ver movimiento. Sophie en la mesa, Ana en la cocina. Normal, seguro, ordinario, hermoso. Marcos se quedó allí sentado durante 5 minutos memorizando la escena. Luego se marchó y no miró atrás. A la mañana siguiente, transfirió el edificio junto con las otras 5 propiedades a un fideicomiso permanente con instrucciones específicas. El alquiler de Ana Chen nunca aumentaría. Cualquier problema de mantenimiento en su apartamento se repararía con prioridad. Cuando Sophie cumpliera 18 años, habría un fondo para la universidad a su nombre. Todo ello de forma anónima. Todo ello sin rastro. Marco firmó los papeles y sintió algo parecido a la paz. Había sido un monstruo durante 17 años. No podía borrar eso, pero podía dejar de crear nuevas víctimas. Podía proteger a las pocas personas que lo habían visto como un ser humano. Y podía desaparecer de sus vidas antes de que su sombra las tocara de nuevo. Vincent lo encontró esa noche mirando fijamente la ciudad. «¿Ya está hecho?», preguntó Vincent. «Ya está hecho. ¿Te arrepientes de algo?».
Marco pensó en una cena en Nochevieja, una mesa compartida con desconocidos, un momento de conexión que lo había cambiado todo. No, mintió. Vincent asintió y lo dejó solo. Marco se quedó de pie junto a la ventana y observó cómo la ciudad pasaba del día a la noche, sabiendo que en algún lugar Ana le estaba leyendo a Sophie un cuento antes de dormir. Y ninguno de los dos sabía que el solitario jefe de la mafia, que no había conseguido mesa, les había dado todo lo que podía desde la distancia, en silencio, sin pedir nada a cambio. Era lo más parecido al amor que un monstruo podía ofrecer. La primavera llegó a la ciudad con una suavidad inesperada. Marco se paró frente al restaurante de Ross por primera vez en 3 meses. La R parpadeante había sido reparada. A través de la ventana podía ver a Rosa limpiando las mesas, preparándose para la hora pico de la cena. No debería estar allí. Se había prometido a sí mismo que se mantendría completamente alejado de ese barrio. Pero hoy era diferente. Hoy era el aniversario. 1 año desde la víspera de Año Nuevo. 1 año desde que una pobre madre soltera le había hecho señas para que se sentara en su mesa. Marco empujó la puerta. La campana sonó igual que aquella noche. Rosa levantó la vista y se quedó paralizada. Luego su rostro curtido se iluminó con una sonrisa. Vaya, mira quién ha vuelto por fin. Me preguntaba si volvería a verte alguna vez. Rosen, cariño,